Buenas noches, mi nombre es Jackson Eduardo Sánchez, soy estudiante de Comunicación Social de la UNAT SEAD Tunja y para esta materia de antropología pues voy a hacer una exposición hablando sobre el concepto de cultura desde la perspectiva de la antropología. Bueno, iniciemos hablando entonces de la antropología, que es prácticamente como la ciencia que estudia al ser humano de forma integral, ¿no? Estudia sus características físicas, su cultura, estudia también su biología y todos los aspectos que tengan que ver con el ser humano. Es allí cuando se incluye la cultura, que no es nada ajeno a los conceptos o a los estudios que tiene que aplicar la antropología. Ya que recordemos que la cultura es todo integral, ¿no? La caracterización integrales y comunes que tiene un ser humano en su comportamiento, ¿no? Es cuando conocemos las pautas de comportamiento del ser humano, su diversidad, es todo ese sistema integrado de conductas, ¿sí? Y del por qué se desarrolla así. Es por eso que la antropología entra a estudiar la cultura cuando se da cuenta de que el comportamiento humano depende directamente de la cultura. Entonces, eh, ¿cómo mezclamos la cultura con la antropología? Bueno, pues es ahí cuando el concepto de cultura antropológica ayuda a la predicción humana. La cultura le ayuda a la antropología a comprender cuáles son esas conductas, ¿sí? Desde dónde inician esas culturas normativas de todos sus miembros, cuál es el inicio de que una cultura lleve a la otra, de que un comportamiento lleve al otro. Eso hace parte de la cultura y por eso la antropología entra a estudiarla para poder analizar cada uno de esos conceptos. Dentro de la antropología hay dos términos culturales o dos grupos que los antropólogos caracterizaban o estudiaban mucho, mejor por decirlo, estudiaban mucho, que son los materialistas y los mentalistas. Dentro de los materialistas se considera que la cultura era un comportamiento observado, ¿no? Se aprendía por objetos materiales, se conocía también por su adaptación de ese entorno social, de ese entorno político, ese entorno físico que el ser humano tiene desde el comienzo de su propio ser. ¿Ah? Y también pues están los mentalistas. Los mentalistas dicen que no, que es la cultura, es muy abstracta, es una serie de normas dadas del comportamiento de otras personas y que son adaptadas por el ser humano desde sus inicios, pero no en forma material, sino en forma mentalista. Esos dos conceptos que manejan los antropólogos, pues es ahí cuando empiezan a encontrar algunas diferencias entre uno y otro, y cada uno pues se va yendo por las ramas que más consideran de ese estilo de cultura que, eh, que tiene cada uno. Es allí pues que la importancia de la antropología es estudiar directamente el comportamiento humano, ¿no? Es saber cómo se crea su propia cultura, cómo se crean sus raíces, por qué el de sus comportamientos, por qué de su especie, por qué de tener costumbres, ¿sí? Y no romper esas costumbres, no llevarlas a cambiarlas o a tenerlas o simplemente por qué adaptarlas cuando la antropología empieza a estudiar esos términos. Y es que esos términos van muy arraigados a la sociedad en que vivimos, a nuestro entorno, al por qué mi comportamiento dentro de esta sociedad, ¿no? Hay que limitar también ese concepto entre cultura y sociedad. Muchas veces las personas confunden una cosa con la otra y muchas veces lo relacionan en conjunto. Pero la cultura y la sociedad se complementan, pero son totalmente diferentes. Entonces, la sociedad, por decirlo así, es un grupo de personas que están unidos en una serie de principios comunes, ¿no? Entonces, se pueden contar, la sociedad se puede contar y se puede analizar, pero la cultura va es en esos comportamientos que tiene la sociedad, ¿no? De cómo se apropian ellos dentro de esos comportamientos y de cómo ellos se desarrollan dentro de esa sociedad. Es por eso que se complementan, más no son lo mismo. Por colocar un ejemplo, la sociedad como tal, hablemos de Colombia, digamos, si somos 4 millones y pico de colombianos, eso sería nuestra sociedad.
¿sí? Pero ¿cuál es nuestra cultura como tal? ¿Qué clase de cultura tenemos nosotros que nos identifica como colombianos, como pueblo, ¿sí? Es ahí donde hay la diferencia entre una y la otra. Incluso aquí en Colombia tenemos muchas regiones. Entonces, ¿cómo diferencia una región de la otra? ¿Sí? Como sociedad somos una, pero nuestras culturas nos diferencia de un grupo con el otro. ¿No? Bueno, asimismo también hay definiciones y conceptos muy, muy clasificatorios dentro de la sociedad, ¿no? Ahí podemos encontrar muchas formas que transmiten, las formas de transmitir una, una cultura a otra, ¿sí? De cómo se transmite una cultura a otra. Entonces, encontramos la enculturación, que eso es un término que habla de los cambios de una cultura a otra, de los cambios serios, de cómo una cultura se cambia con la otra, ¿sí? Como por colocar un ejemplo, el desarrollo de un ser humano y va creciendo, le inculcan la cultura de utilizar la cuchara, ¿verdad? Esto, esto se llama enculturación, que le siguen cultivando esa cultura de utilizar la cuchara en el desarrollo del ser humano, como en otras partes. Que utilizan son los palitos chinos, entonces le inculcan desde pequeño utilizar los palitos chinos. Esa es la enculturación, de llevar adaptar una cultura a la otra sin ejercer cambios. Bueno, el relativismo cultural habla que es cuando se poseen rasgos de una cultura a otra, pero que no se aceptan como tal. Es decir, aquí en Colombia tenemos nosotros también algunas etnias, ¿sí? Ellos y nosotros somos culturas dentro de una sociedad, pero a pesar de que somos una cultura, somos colombianos como tal, su cultura y la de nosotros no se va a mezclar. Entonces, ellos adaptan la cultura de nosotros, tal vez de vestirse en nuestra religión y demás, pero aún conservan algunas cosas de su cultura. Es decir, si hay dos culturas diferentes, ¿sí? Una va a complementar la otra, pero nunca van a aceptarse como tal dentro de esa cultura. Eso es lo que se llama el relativismo cultural. Bueno, y también encontramos el etnocentrismo. Ese etnocentrismo es de esas culturas que son muy conservadoras, muy fuertes y que siempre quieren colocar su cultura por encima de las demás, que le encuentran un valor por encima de los demás. Entonces podemos encontrar esas culturas que dicen es que nosotros somos lo mejor y para de contar, digamos, como por ejemplo, no sé, los gringos, se podría decir, que son los que somos la raza única, tenemos la capital del mundo, somos los máximos, ¿sí? Y nunca van a encontrar un revés. Entonces, ellos son arraigados dentro de sus culturas y dentro de su forma de hacer. Entonces, con esa exposición, lo que yo quería solamente era darles a conocer a ustedes cómo se involucra la cultura, qué es la cultura y cómo la cultura es adaptada por la antropología, ¿no? Eh, hay que hablar dentro de los estudios de la antropología, ellos entran a analizar dentro de las culturas todo cómo hablan, los rasgos físicos, materiales, artesanales, su arquitectura, sus guerras, sus políticas, para poder darse cuenta qué clase de sociedad es la que ellos van a revisar o qué clase de sociedad es la que se está formando dentro de esa cultura. Eso es lo que quería contarles y quería ponerles hoy. Muchas gracias por todo.